Esta vela parece un postre real de 5 estrellas, pero lo mejor es que hacerla cuesta solo $2 y puedes venderla por 15. Hola creadores, soy Verónica y hoy te enseño el negocio de las velas artesanales tipo postre. Son tendencia, son ultra rentables. Te revelo mi técnica secreta. Si quieres vivir de tu creatividad, quédate, porque esta receta de cera va a encender tus ventas. Mucha gente comete el error de hacer velas solo por hobby, pero hoy te voy a mostrar por qué esta vela tipo postre es el producto estrella de cualquier tienda de regalos. Usaremos cera de soja de alta calidad porque retiene mejor el aroma. Y lo más importante, la gente paga el triple por este realismo. Para armar este postre, que te va a hacer ganar dinero, necesitas esto: cera de soja, suave, natural y ecológica. El secreto de la durabilidad, harina. Sin esto, tu vela se derrite en verano. Para el efecto glaseado, irresistible, parafina en gel. La magia, fragancia premium. Si huele a postre real, se vende solo. Mecha, colorante, ojo, solo una gota. Un vaso bonito y listo. Paso 1. Alcohol. Limpia el vaso como si tu vida dependiera de ello. Si hay una huella, la cera no pega y tu vela de $15 parecerá de $1. Queremos un acabado profesional, no de principiante. Fundimos la soja y aquí va el refuerzo: 10% de estearina. Sin esto, tu vela será un charco en verano o en un mercado al aire libre. Esperamos a que baje la temperatura para el aroma, pero alto. No le pongas color todavía. Miren este desastre. Grabé esto hace 2 meses y cometí el error que nadie te dice: la migración de color. El rojo se comió el blanco y arruinó la estética. No dejes que te pase a ti. Si usas soja, menos es más con el colorante o terminarás fundiendo y perdiendo dinero. Cuando la base de cera de soja comienza a solidificarse, usamos un palito de helado para darle ese efecto derretido tan realista. Miren cómo queda. Parece que la vela se está derritiendo como un postre de verdad. Este detalle hace toda la diferencia. Ahora fundimos la parafina en gel. Este material enfría rápido, así que hay que trabajar con agilidad. Para añadir la fragancia esperamos al punto miel. Como explico en mi video de velas de cóctel, les dejo el enlace en la descripción para que repasen el proceso completo. Es clave para que el aroma dure muchísimo. Llegó mi parte favorita, el toque de galleta molida, para que parezca un postre real. La textura lo es todo. Uso cera de soja procesada de una forma especial. Escucha esto. No pierdas tiempo haciendo esto cada vez. Prepara una montaña de galleta de cera y guárdala. Así, cuando tengas 10 pedidos a la vez, solo tendrás que decorar. Productividad pura. Si quieres dominar otras texturas increíbles como esta, te dejé mi secreto de las velas de yogur en el primer comentario. Pero quédate, porque ahora vamos a montar las capas. Ahora viene la magia. Para que este postre sea irresistible, vamos a coronarlo con fresas y chocolate de cera. Parecen tan reales que dan ganas de morderlos. El merengue es la estrella de esta vela, pero requiere tiempo. Lo preparamos con cera de soja, dejamos que baje la temperatura y lo colocamos en una manga de repostería.
Aquí usamos mangas desechables y les recomiendo poner 2. Este material es muy graso y a veces hay que hacer fuerza, así que una sola manga podría romperse. Aquí es donde la magia ocurre. Vamos a crear el efecto whipped cream o crema batida. Si logras esta consistencia, ya tienes el 80% de la venta asegurada. Parece nata real. Aquí es donde tu vela cobra vida. Usamos la manga pastelera capa por capa. El truco es la presión constante. Mira esa textura. Esto es lo que hace que tus clientes se vuelvan locos y vacíen tu stock. Decorar 10 velas en lugar de una te ahorra horas de trabajo y multiplica tus ingresos. Volvamos a la base inicial de cera de soja. Lo dejamos enfriar casi a temperatura ambiente, sin batir, si prefieren un método más simple. Esta cera es muy grasa y tiene un punto de fusión bajo, unos 40 grados. En verano el calor puede deformarla, pero gracias a la estearina, nuestra vela resiste como campeona. Ya tienes tu obra de arte. ¿Te imaginas vender 10 de estas a la semana? El margen es increíble. Ponme en los comentarios qué otra vela te gustaría y suscríbete para el siguiente nivel de este negocio. Nos vemos en el próximo video. Por si aún no te has enterado, este canal tiene un hermanito.